Hola, bienvenidos a Southvision. A continuación vamos a ver Islawin Gestión. Para ello contamos con la presencia de Juan Carlos Pérez. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Elena, ¿y tú? Muy bien. Juan Carlos, trabajas en la empresa Islasoft. Cuéntanos un poquito a qué os dedicáis. Nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo y venta de productos informáticos. En este caso, estos productos están muy orientados a la gestión o a la contabilidad de las empresas. Hoy vamos a presentar un producto de gestión. De gestión, muy bien. Pues si te parece podemos ir empezando. Vale. Juan Carlos, yo creo que para ir tomando un poco contacto con el producto, ¿qué es Islawin Gestión? Islawin Gestión es fundamentalmente un producto orientado a la gestión financiera y comercial de empresas. Está desarrollado para correr sobre máquinas que tengan instalado Windows 95, 98 o NT. Y bueno, como característica fundamental te puedo decir que es un producto sencillo, muy parecido a la gama de productos de Microsoft Office. Es multiempresa, multialmacén, multidivisas y en general una herramienta muy necesaria para cualquier empresa que quiera llevar un control bastante exhaustivo de sus ventas, de sus compras, así como de su almacén. Estupendo. Los artículos que mueven, las letras que hacen, etcétera. Muy bien. ¿Qué herramientas habéis utilizado? Hemos utilizado para el lanzamiento de esta versión, que está en dos versiones fundamentales, la PYME y la Classic, el Visual Studio 6.0, que es la última herramienta de desarrollo de aplicaciones que ha lanzado Microsoft. Acaba de salir apenas hace un par de meses, por lo tanto garantizamos que es un producto muy moderno y muy actualizado. Perfecto. También usamos el Crystal Report para el tema de los informes en pantallas, que por supuesto es una herramienta muy estándar también. Muy bien. En cuanto al tema del euro del año 2000, ¿tenéis solucionados estos temas? Sí, de hecho solucionamos al igual que lo hace Microsoft. O sea, como usamos las herramientas más modernas de Microsoft, ya de hecho heredamos toda la filosofía de Microsoft en cuanto al tratamiento de las fechas para el complejo tema del año 2000. El euro está totalmente solucionado porque a lo largo de todo el programa tenemos tratamiento multidivisa y para cada pantalla donde se manejen importes aparece la información en euros, o sea que eso está totalmente solucionado. Muy bien, pues si no tienes nada más que añadir, podemos empezar con el siguiente capítulo. Me parece bien. Muy bien. Bien, yo creo que podríamos ya ver qué aspecto tiene Islawin Gestión. ¿Te parece, Juan Carlos? Sí, vamos a verlo. Vamos a mirar el entorno. Sí. El entorno de Islawin Gestión es como los usuarios que están acostumbrados a programas Windows o programas de la familia del Office. Es un programa que tiene una barra de menú. Muy bien, que la vemos situada arriba. En la parte superior de la pantalla tiene las opciones de menú estándar de un producto Windows 95 compatible o Windows 98 o de la familia de Office también. Esto es muy importante para la homologación de los productos, o sea, tienen que seguir una serie de requisitos desde el punto de vista de normas, como puede ser, por ejemplo, que tiene que tener el menú de archivo con las opciones más importantes. También tiene opciones orientadas fundamentalmente a la gestión. Aquí tenemos, por ejemplo, ya el almacén, los artículos, la apertura de stock, etcétera. El menú orientado a las compras que se hacen en la empresa. Las ventas, los pedidos, los albaranes, la facturación, aquí tenemos el tratamiento de los clientes. También vemos, por ejemplo, las herramientas que vamos a usar en el programa para procesos colaterales. Este menú de aquí está orientado a organizar cuando tengamos varias ventanas abiertas en pantalla a la vez, porque ¿qué pasa? Como es un sistema de múltiples pantallas, podemos tener varias pantallas, entonces puede haber un momento en que queramos organizarlas. Y bueno, aquí tenemos la ayuda del sistema. Perfecto. También tenemos barras de herramientas que son contextuales al proceso en que estemos parados. Por ejemplo, aquí vemos la barra de herramienta principal, pero si abrimos una factura, por ponerte un ejemplo sencillo, verás que la barra cambia. Y entonces ahora la barra de herramienta está orientada a la factura. Si la cerramos, vuelve otra vez la barra principal. También tenemos un menú vertical del estilo del Outlook, que nos permite tener acceso a las funciones más importantes del sistema de una forma sencilla. Perfecto.
Aquí vemos las ventas, las herramientas y así, de forma sencilla, podemos buscar rápidamente una opción del sistema. Muy bien. Una de las cosas que más ayuda a la organización de una gestión pudiera ser, por ejemplo, este explorador, esta ventana explorador. Aquí nos muestra de forma global todo el proceso de la gestión. Las empresas, el tratamiento del almacén, por ejemplo, sus artículos, aquí me aparecen siempre. Las compras, las ventas. Con los proveedores, las ventas con los clientes. Si pincho aquí me salen aquí los clientes, efectivamente. Esto es como si fuera una ventana del explorador de la que todos estamos acostumbrados. Podemos organizar incluso la información. ¿Ves? Aquí me aparece que está organizada en este sentido, aquí está organizada en el sentido contrario. ¿Haciendo un clic con el ratón? Sencillamente con un clic en la columna que queremos organizar la información se nos muestra. Entonces, otra barra importante que tenemos en el sistema es la barra esta que está aquí abajo, que es la barra de estado o de información. Nos muestra la última operación que se ha hecho, el usuario que está activo en este momento, porque es un sistema multiusuario y multigrupo para correr en red local. Entonces, por lo tanto, es interesante esta información. Efectivamente. Aquí tenemos información de la hora y la fecha y aquí tenemos un icono para vídeos interactivos. Si yo tengo alguna duda o sobre todo en las primeras veces que estoy usando el sistema, puedo acceder a este icono para ver vídeos referentes a un proceso determinado del programa. Muy bien. También, por ejemplo, queríamos informar como parte de la interfaz inicial el tratamiento que le hacemos a los usuarios y a los grupos. Es decir, como un sistema que está preparado para correr sobre red local, permite la creación de usuarios con determinados permisos, la creación de grupos, aquí tenemos 2 grupos, por ejemplo, y los permisos se muestran y se organizan así, de esta forma tan sencilla. Aquí nos aparece, por ejemplo, como vimos, el menú de archivo, y aquí vemos, por ejemplo, que el usuario sin permiso a configurar tiene opciones del menú de archivo solamente a abrir empresa y a cerrar empresa, así como a cambiar de usuario. Es muy sencillo. Sin embargo, el administrador no tiene ese problema. Muy bien. De forma general, esta es la configuración del programa, una configuración sencilla, estándar, y bueno, el usuario de Office normalmente se sentirá cómodo trabajando con este programa. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Me parece bien. Muy bien, Juan Carlos, nos vas a mostrar los datos primarios, ¿verdad? Sí, para trabajar con una gestión es muy importante saber que una de las cosas más difíciles es empezar. Sí, porque una gestión está orientada a hacer facturas y a controlar el almacén, pero para llegar a ese punto necesitamos tener una serie de datos primarios configurados, porque sin ellos no podemos crear facturas. Así, por ejemplo, tenemos que configurar correctamente la empresa, tenemos que llenar las tablas maestros, introducir nuestros artículos, saber cuáles son nuestros clientes y cuáles son nuestros proveedores. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos ver todas estas cosas. Perfecto. Muy bien, estábamos aquí. ¿Por dónde empezaríamos? Vamos a ver. Cuando creamos una empresa, posteriormente o durante la creación, porque es un asistente, podemos definir cuáles son sus propiedades. Estas propiedades son muy importantes porque nos permiten después trabajar de una forma o de otra. Así, por ejemplo, tenemos la primera pestaña de la empresa que permite definir su identificación. El nombre de la empresa, su CIF, el directorio donde está ubicado en el disco, por si quiero hacer después fuera del programa alguna copia de seguridad o algo de eso. La dirección, puede tener múltiples teléfonos, tantos como yo quiera. Podemos definir el fax, el correo electrónico, su página web. Incluso podemos, por ejemplo, si pinchamos aquí, conectarnos a su página web. En este caso no tenemos una conexión, pero bueno, la pudiéramos lograr conectándonos. Muy bien. Pero es muy sencillo, está configurado precisamente para eso. Segunda pestaña serían los datos generales. Aquí definimos, por ejemplo, si tenemos maestros comunes o no, si queremos, porque en el caso de que trabajemos con varias empresas, es necesario definir si los maestros, los artículos, los clientes son comunes o propios a la empresa en la que estamos trabajando. Así, varias empresas de la misma rama pudieran tener clientes comunes. Esto se refiere a la impresión
para yo definir si quiero que en la impresión de los informes, por ejemplo, me salgan las notas de detalles, los detalles de los gastos, de la los base imponible. Correcto. El tratamiento del límite del cliente, el icono con el que vamos a trabajar. O sea, por ejemplo, podemos buscar un nuevo icono, digamos, así de sencillo, con el explorador, ¿sí? La conectividad con otros programas, que es una de las cosas más importantes. Si queremos un enlace automático o no con Contawin. Si tenemos o no acceso a banca electrónica a través de un módulo que viene incluido con este paquete, con la versión Classic, para enlazar nuestras facturas y nuestras operaciones de compra y de venta directamente con el banco, ya sea a través de disquete o por conexión a través de módem. La configuración de las compras, de las ventas y del almacén. Así, por ejemplo, la factura directa podemos definir de una serie determinada por qué número vamos. Si tenemos otra serie podemos ir con otra numeración, la cantidad de dígitos, un prefijo, un sufijo, el almacén por defecto, los avisos determinados de stock. Y bueno, en general, con eso configuramos nuestra empresa. Muy bien. Otra de las cosas importantes es definir las tablas maestros. Las tablas maestros se definen todas en esta pantalla de una forma muy sencilla. Está en el archivo, en el menú archivo, En el ¿verdad? menú de archivo, sí. Son las tablas más importantes para la configuración de todos aquellos elementos del programa que estén tratados como códigos. Así, por ejemplo, tenemos los maestros relacionados con almacén, como pueden ser las familias. Si pinchamos aquí, no sale aquí sencillamente el maestro que estamos seleccionando. Esto lo podemos ver en dos vistas, lo podemos ver en esta vista o registro por registro. Es decir, o los vemos todos o vemos uno solo. Así, entonces, pinchando cualquier otro de los que tengamos aquí, podemos ver el maestro concreto. Tenemos maestros de bancos, maestros de compras, maestros generales, como pueden ser, por ejemplo, el maestro de series. Así podemos definir tantas series como querramos, podemos definir los tipos de impagos y así sucesivamente podemos tener aquí y configurar todos los maestros con los que vamos a trabajar. Con esta barra, por ejemplo, podemos crear nuevos registros, guardar la información que tenemos, imprimir, ordenar la información, copiar y pegar, como son opciones estándar, hacer búsquedas, eliminar un elemento o, como ya te había explicado antes, cambiarnos de vistas y, por ejemplo, movernos entre un registro y otro. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Pasamos ahora a introducir nuestros artículos. La introducción de artículos es muy importante porque sin ellos no podemos facturar. Efectivamente. Esta es la ventana para introducción de artículos. Como ves, es una ventana bastante con bastante información. Tiene, igual que la otra que había mostrado, dos vistas. Una vista para ver el artículo que se nos presenta en pantalla solamente, o la vista hoja de datos, y esto lo vamos a ver en todas las fichas del sistema, es decir, la comodidad de trabajar como a nosotros nos sea mejor, un artículo por pantalla o todos los artículos en la pantalla. Así, por ejemplo, en la ventana de artículos tenemos el código del artículo, su nombre, su familia, aquí podemos ver la familia. El tipo de artículo, podemos trabajar con tres tipos de artículos, fabricado, materia prima o de servicio. Los artículos de servicio no generan movimientos de stock, pero son muy necesarios en la gestión, una descripción. Y bueno, aquí tenemos otros datos asociados con el artículo. Aquí, por ejemplo, vamos viendo toda la operación de precios y estadísticas de ese artículo, los totales que han ocurrido en compras y en ventas, el precio de costo, los precios de ventas y de costos, cada uno de ellos, el primero, el último, el medio, para un almacén o para todos los almacenes, el histórico de todos los movimientos que ha tenido ese artículo en particular, los gráficos. Si queremos tener una representación multimedia, sencillamente con hacer doble clic en esta pestaña podemos llamar a una imagen, a un objeto de cualquier tipo del estándar OLED. Esta es la barra de búsqueda rápida por la primera letra, con ella podemos buscar artículos. Muy bien. Así vamos a ver que una vez terminado con los artículos tenemos que tener también clientes y proveedores. Efectivamente. Por ejemplo, vamos a ver la ficha de clientes, que es muy sencilla, la de proveedores es muy parecida. Y bueno, cuando nos vayamos asociando a la temática de cómo son las fichas del sistema, nos vamos sintiendo cómodos. Siempre es la misma filosofía. O sea, una vista hoja de datos, una vista formulario, una vista hoja de datos, para ver toda la información en pantalla y bueno, la creación muy sencilla
podemos definir, por ejemplo, un nuevo código, el 65, me advierte que no existe ese cliente, lo puedo crear y puedo crear el cliente 65 así de sencillo. Muy bien. Perfecto. También podríamos estos clientes y estos proveedores ordenarlos de alguna manera, buscar, filtrar ahí. Es una de las cosas más potentes que tiene el sistema. Cuando estamos parados en la vista, hoja de datos, podemos ordenar, por ejemplo, nos paramos en la columna nombre y decimos, quiero ordenar alfabéticamente en orden ascendente o en orden descendente. Muy bien. Fíjate que es muy parecido a los productos de Office. Sí. El que esté acostumbrado a trabajar con Word, con Excel o con Access, se sentirá muy cómodo porque hasta los iconos los hemos mantenido para que sea muy fácil la curva de aprendizaje. Efectivamente, es muy intuitivo. Muy intuitivo. Por ejemplo, podemos hacer búsquedas. Decimos, por ejemplo, que queremos buscar la palabra Juan dentro de todos los clientes, solo en el campo activo, e incluso podemos crear una lista con el resultado para, en caso de que haya más de un Juan, verlos todos. Y así, por ejemplo, tenemos a Juan Álvarez, Juan González. Si quiero ir a uno en particular porque lo veo en esta lista, le doy doble clic y el cursor se me para precisamente en él. Si quiero ver su ficha, sencillamente con cambiar ya lo tengo. Doble clic. Exactamente. También podemos hacer filtros sobre la información. Sí. ¿Cómo lo muy haríamos? sencillo, muy sencillo. Seleccionamos lo que queremos filtrar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero buscar la palabra Juan, igualito, pero ahora mediante un filtro, no mediante una búsqueda. Le digo filtro por selección y me queda una lista resultante con todos aquellos clientes que tengan la palabra Juan. Estupendo. Así de sencillo. Hay otras posibilidades de filtros muy potentes en el sistema, como pudieran ser la que vimos, excluyendo la selección, o sea, pudiera ser todos aquellos que no tengan la palabra Juan, los que contengan un texto específico. Esto es para quitar el filtro y puedo incluso hacer un diseño de filtro. Ya son filtros más avanzados. Esto es una herramienta más avanzada para especialistas incluso, pero se pueden lograr cosas muy interesantes con esta. Por ejemplo, es con un formato, aquí vemos por ejemplo un resultado de un filtro, podemos para quitarlo sencillamente oprimimos la tecla quitar. Podemos ver asimismo la ficha de proveedores que tienen las mismas características y bueno, una vez asociado, una vez conocido el tratamiento de una ficha en particular, vamos a sentirnos muy cómodos con todos los datos primarios del sistema. Muy bien, pues Juan Carlos, si no tienes nada más que añadir, ¿podemos avanzar un poquito más? Yo creo que si ya tenemos todos los datos preparados, ya casi podemos hacer una factura. Estupendo, pues vamos a ello. Bien, pues yo creo que ya estamos preparados para hacer una factura. Juan Carlos. Sí, mira, el proceso de facturación en un programa de gestión es el proceso más importante, porque la factura es lo que permite precisamente vender. Pero además de importante, tiene que ser muy ágil, porque puede ser que lo estés haciendo de cara al cliente. Es decir, para hacer una factura tenemos que movernos rápidamente. Muchas veces tenemos una ventana y tenemos que salir de ella porque no tenemos un maestro creado. Perfecto, bueno, volver a entrar. Exacto, entonces eso dificulta un poco la agilidad y flexibilidad del programa. Muy bien. En este caso hemos tratado de superar ese proceso. Es decir, si nosotros estamos aquí y nos damos cuenta de que el cliente no existe, lo podemos crear en ese momento. En ese momento sin necesidad de salir. Sin tener que salir a la tabla de maestros o a la ficha de cliente. Lo mismo pasa con los artículos, es muy cómodo. Claro, eso es una ventaja, pero desde el punto de vista organizativo siempre es conveniente haber pasado por todos los procesos que hemos pasado hoy mismo. Así vamos a crear una factura nueva. La factura 52 de la serie A. El cliente me sé su código, si no puedo buscarlo por aquí muy rápidamente. Me aparece un listado con todos los clientes. Puedo crear incluso nuevos clientes, como te expliqué anteriormente. Si estoy haciendo un tratamiento con agentes para comisiones, etcétera, puedo definir ahí en la ficha de agentes la forma de pago, que aquí se ven las formas de pagos. La tarifa, que la explicaremos más adelante, muy cómodo el tratamiento de tarifas. Y la fecha por defecto. Este es el encabezamiento de la factura y vamos a meter ahora una factura en particular. Yo voy a vender un CD-ROM. Nada más que me sé la palabra CD. No sé, hay varios tipos, entonces él me busca el que más se parezca. Aquí puedo crear nuevos artículos, como ya te decía. Entonces ya tengo seleccionado, por ejemplo, si quiero meter notas de detalles, por ejemplo, no tiene caja. Muy bien. Esto me sale o no me sale en la factura, me deja una marquita aquí informándome
que hay una nota. Si me paro encima de ella, incluso me dice la nota de detalles cuál es. Ajá. Perfecto. Entonces, el almacén, si tengo varios almacenes, porque es multialmacén, como te decía anteriormente, y bueno, la cantidad, voy a vender 10 CD-ROM. Esta ventana es muy importante. Esta es una ventana de chequeo de stock. Aquí me está diciendo que el stock mínimo es 30, que el stock actual es 19 y que quiero vender 10 artículos. Por lo tanto, va a haber dificultades con el stock. Me está haciendo una advertencia. Es muy importante y muy cómodo. Perfecto. De todas maneras, puedo seguir adelante. El precio que me propone es el precio que yo he definido de acuerdo a la tarifa de precio estándar, que ya veremos más adelante. El descuento, el % de IVA o de IGI en el caso, según sea el caso. Si quiero cambiarlo, sencillamente me aparece esta tabla. Hay varios con 0, por ejemplo, puedo seleccionar. Y bueno, aquí puedo definir con F3 si quiero definir algún número de serie. Puedo definir un número de serie para ese CD-ROM, que es muy importante para las personas que venden con número de serie. Así, por ejemplo, puedo decir, ahora voy a vender otro CD-ROM de otro tipo, digo que es el de 36 velocidades, y bueno, muy fácil, me va creando la factura así tan sencillo. En este caso no tenemos una historia ni de compras ni de ventas, por lo tanto no hay precio definido. Muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, que lo quiero vender a 8.000 pesetas, y así, un descuento 0 al 16%, me aparece la tabla de impuestos. Le digo que al 16 tengo la factura creada. Perfecto. Sencillamente la salvo. Vamos a ver los demás elementos de esta factura. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos, la tabla de base imponible e impuestos contra recargo de equivalencia. Muy bien. Aquí tenemos los descuentos. Podemos tener múltiples descuentos. ¿Ves? Aquí podemos, por ejemplo, esto es un maestro. Si yo digo un descuento por pronto pago o tantos como yo quiera, puedo definirlo aquí, un 10% por pronto pago. Muy bien. Asimismo ocurre con los gastos. Esto es lo que se paga a caja, en este caso la forma de pago. Aquí vemos otras características de la factura, como pudiera ser quién lo ha realizado, quién lo ha autorizado, la divisa de trabajo, muy importante. Podemos trabajar con múltiples divisas. ¿Con euros también? El euro sale siempre en la factura, no es con euros también. Es que se trabaja con una divisa, que en este caso son las pesetas, y también está la información en euros. Perfecto. Esto a nivel de pantalla y a nivel de impresos también. También podemos, por ejemplo, en caso en que se hagan operaciones que no sean al contado, sino a través de efectos, como pudiera ser una letra a 30-60 o un recibo. Perfecto. Y bueno, si existieran pedidos pendientes de consolidar para este cliente, también los pudiéramos tener aquí. Muy bien. Así, de esa forma tan sencilla, podemos salvamos la factura y la podemos imprimir. Ya hemos facturado, ya tenemos al cliente con la factura en la mano, ya casi le estamos cobrando la factura. Aquí vemos la vista preliminar de cómo saldría nuestra factura. Verán, la configuración de la empresa es muy importante. Aquí vemos los datos de la empresa, los datos de este cliente, y bueno, vamos a una vista completa de la página para que vean cómo sale la factura con toda la información y como tú me preguntabas, la información en euros también. Muy bien. Vamos entonces a otro proceso muy importante, el proceso de pedidos y albaranes, porque muchas veces la facturación se hace a través de pedidos y albaranes. Un pedido es un proceso muy sencillo y muy parecido a la factura. ¿Ves? Tienen las mismas características. Efectivamente. Lo que nos aparece es una columna nueva. Por cierto, nosotros podemos definir qué columnas tenemos y qué columnas no tenemos. Sencillamente porque tenemos menús contextuales. Abrimos el menú contextual y podemos decir, por ejemplo, mostrar qué columnas quiero mostrar. Si quiero mostrar los bultos, si quiero mostrar otras columnas, ¿ves? Aquí puedo mostrar varias columnas. Perfecto. Siempre se me va a configurar la pantalla como yo la haya dejado la última vez. Muy bien. Y eso permite a los usuarios del sistema precisamente definir qué columnas quieren y qué columnas no quieren. Así, por ejemplo, podemos tener los pedidos y estos pedidos después se pueden consolidar en albaranes o en facturas directas. Por ejemplo, vamos a hacer un albarán. Hacemos un nuevo albarán. Perfecto. Para el cliente 1. Pero ya yo sabía que ese cliente tenía varios pedidos. Entonces, con sencillamente decirle, consolídame los pedidos. ¿Nos ha salido un mensaje? Exactamente. Ese mensaje quiere decir que esta operación es irreversible. Entonces, me dice, confirma que lo que vas a hacer es correcto porque el pedido va a pasar como servido. Muy bien. Y entonces, aquí me aparece el albarán. Fíjate que con solamente el ratón he podido hacer un albarán. Y bueno, ya lo salvamos y tenemos un albarán pendiente de facturar. O sea, para facturar podemos hacer facturas directas o
facturas de albaranes. Vamos a hacer el proceso de facturación entonces. Vamos a facturación de albaranes. Sí. Es una asistente muy cómodo, Sí. donde aquí digo, ¿qué quiero hacerlo? Vamos a verlo paso a paso, por ejemplo, Sí. de tal fecha a tal fecha. Ujú. Aquí me aparecen los clientes que tienen albaranes pendientes de facturar y puedo seleccionar o no los que quiero. Sí. Aquí me aparecen los albaranes de esos clientes que están pendientes de facturar. Puedo eliminar albaranes de esta lista o sencillamente considerarlos todos. Sí. Y fíjate que ya estoy facturando. Aquí tenemos las dos facturas. ¿Ya Una las para tenemos? Ya, es con el ratón solamente. Ajá. O sea, un cliente que está acostumbrado a facturar, aquí tenemos la vista de la factura. Sí. Ves que con el ratón sencillamente he convertido los pedidos en albaranes, después con el asistente he facturado y todo ha sido un proceso muy sencillo. Por último, en este capítulo creo que vale la pena mencionar el tema de las tarifas. Sí. Las tarifas son importantes para saber cuánto le vamos a cobrar a un cliente referente al precio de costo que hayamos definido. Aquí tenemos varias tarifas. De ejemplo, una tarifa se define con un nombre y un % por encima de algo. ¿De qué? De cualquiera de estos elementos. Ajá. Del precio de costo medio ponderado, del mínimo, del máximo, del LIFO, que es el first in, first out. Me Sí. perdonan el término en inglés, pero es que es así. Sí. Se conoce conceptualmente así. El LIFO, que se refiere al último, Sí. el medio y el estándar, que es el que definimos en la ficha Ajá. del artículo. Así podemos crear tantas tarifas como queramos y después aplicarle una de estas tarifas a un cliente determinado. De esta manera tan sencilla hemos visto que el proceso de facturación es ágil y sencillo, que eso es muy importante, pero además es muy potente. Y rapidísimo. Es muy rápido, con el ratón prácticamente puedes hacer una factura. Muy O bien. con el teclado solamente. No tienes necesidad Ajá. en todo el proceso de usar el ratón si no quieres. Ah, muy bien. Pues las dos opciones tenemos. Vamos a continuar. En este capítulo vamos a ver el tratamiento del almacén. Juan Carlos, muéstranos cómo trata el almacén. El almacén es el complemento de la facturación. Todo lo que se factura tiene que pasar por almacén siempre que sea en materia prima. Muy bien. En este tema tenemos, por ejemplo, las aperturas de stock para darle de altas al almacén algunos artículos. Lo mismo ocurre con las bajas y los intercambios entre almacenes. Perfecto. El inventario, que es una de las cosas más importantes, la vemos aquí en esta ventana. Así, por ejemplo, tenemos una lista de todos los artículos que Sí. se han movido en el almacén 0 en este caso, o podemos seleccionar por aquí arriba las entradas que han tenido, los pendientes de entrada en el caso de los pedidos, las salidas y bueno, por último el stock. Muy bien. Ese es el tema con respecto al inventario. También tenemos los movimientos de almacén, que Sí. son aquellos producidos por los procesos de facturación también, ya sea en compra o en venta. Sí. Así vemos la fecha, el artículo, el concepto y bueno, más para acá tenemos referencia al documento que generó ese movimiento. Muy Así bien. tenemos movimientos diarios, mensuales, trimestrales Sí. y anuales para poder tener las unidades que he comprado o que he vendido o los importes de cada una de esas unidades. Muy bien. Existen informes asociados a todos estos documentos Muy bien, lo que vemos tienen ahí. esta representación. Está Sí. hecho con Crystal Report, que es un estándar bastante bueno y bueno, muy útil, muy flexible y muy personalizable. Perfecto. De este capítulo nos queda por ver las listas de precios. Sí. Las listas de precios nos permiten a nosotros, para determinada tarifa, Sí. sacar un listado en pantalla Ujú. de las ventas de un artículo. Por ejemplo, así vemos cómo Sí. quedaría la lista de precios para los dos tarifas que he representado. Muy bien. Esto es en general lo que podemos ver del almacén. Perfecto. Pues si te parece, adelantamos un poquito más. ¿Vale? Y por último vamos a ver herramientas. Sí, las herramientas complementan un poco el tema de la gestión, ¿no? Aquí vamos a ver todo lo que es el tratamiento de tesorería, es decir, asientos de caja, el cierre de caja. Dentro del cierre de caja vamos a ver algo de arqueo. Sí. Los asientos de caja se usan para aquellas operaciones que no pasan por facturación. Me llega un recibo de teléfono, un taxi que tengo que pagar, cualquier cosa, y quiero que pase por caja, entonces le doy de alta con esta ventana que es muy sencilla. Muy bien.
El cierre de caja se realiza para el control que vamos haciendo de todo el dinero que va entrando y saliendo de la caja. Así nos aparecen todas las cajas que hemos visto por fecha, los saldos, el arqueo, las entradas y las salidas en cuanto a dinero en efectivo. Perfecto. El arqueo se hace para contrarrestar el dinero que me ha llevado automáticamente o los importes que me ha llevado automáticamente el programa contra lo que yo tengo físicamente en caja. Así, por ejemplo, puedo definir aquí el efectivo, digamos, tengo 2 billetes de 10.000 en caja, tengo uno de 5.000 y así puedo ir definiendo. Me va sacando las cuentas automáticamente. Por aquí puedo llevar lo que son los cheques de banco que también pasan por caja. Sí. Y aquí el tema de las tarjetas de crédito. Muy bien. Y bueno, al final me dice cuánto tengo de descuadre, puedo sacar un informe con respecto al tema del arqueo de caja y así cerrar una caja en caso de que esté cuadrada completamente. Muy bien. Otras cosas importantes de las herramientas está el enlace con ContaWin, que es automático, el enlace con banca electrónica, que también se realiza para aquellas operaciones de recibo, como yo explicaba al principio en la introducción, para hacer transferencias de operaciones hacia el banco directamente, el impreso de etiqueta y otras utilidades. Sí. Por último, vamos a mencionar como un capítulo importante el tema de las ayudas que tenemos en el programa. Tenemos la ayuda normal, que es el menú de ayuda. Tenemos un manual PDF, que es un manual electrónico muy bueno. Una ayuda interactiva que ya yo la había explicado o la había mencionado anteriormente, se refiere a este iconito que está aquí, referente a un vídeo que sale en el sistema, ahora mismo se está mostrando, asociado al proceso que está ocurriendo en el momento, y un servicio técnico que damos en Islasoft. Como verás, Elena, el programa es muy sencillo de usar, muy fácil y bueno, muy metido en el entorno de Windows y de Office 97. Ya lo que falta es que los usuarios con esta pequeña demostración puedan llevarse la idea que hemos querido transmitirles de que es una herramienta muy potente para la gestión de las empresas en general. Muy bien, pues nada, solamente queda despedirnos. Muchas gracias, Juan Carlos, y esperamos verte muy pronto. Gracias a ti y a todos los compañeros. Hasta luego.